¿Cómo estás, Jacqueline? Muy buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. ¿Cómo está, Mariana? Buenas noches. Mariana, ¿se encuentra ahí? ¿Me escucha? Aló, buenas noches, licenciado. Le hablo Alfredo Cárdenas. ¿Cómo estás? Estamos en Cochabamba, le cuento con mi hija Mariana y estamos tratando de conectarnos y ella me ha prestado su computadora. Así que le voy a cambiar ahorita el nombre. No, no, no se ¿Cómo preocupe. está, licenciado? Qué gusto saludarlo, qué gusto tenerlo de Igualmente, vuelta. igualmente, muchas gracias. Gracias a Dios, todo bien. Seguimos en la educación, metiéndole ganas al taller también. Entonces, estamos Claro, perdón, trabajando. ahora creo que sí, ahora sí, creo que ya está. Eso de las máquinas nuevas que uno no conoce, medio Así. Así que qué bien, dicen, está ahora nos va a proporcionar otra nueva materia, ¿no? Sí, en realidad esto es normas de origen. Normas de origen. Correcto. Qué belleza, qué bien, qué bien. Este, excelente, vamos a estar bien atentos entonces. Oye, ¿cómo está, Jacqueline? Buenas noches. Bien, creo que estaban o están trabajando. No son muchos tampoco, ¿no? Son 10 del diplomado. Estamos,
Estamos reducidos, ya creo que llegamos a 9 solamente, me Ya. parece. Bien, de todos modos, aprovechemos. ¿Cómo estás, Mercedes? Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, Todo muy bien. qué bien, Mercedes. Jacqueline, de todos modos está grabando. Yo creo que sus compañeros lo van a ver, por lo menos el inicio, pero tenemos que aprovechar porque solo tenemos 5 clases, ¿verdad? Normas de origen es muy amplio, pero como siempre, ¿no? He resumido lo más que se pueda para que ustedes puedan entender y vayamos conociendo los conceptos generales. Ya está lista la plataforma, no sé si han podido ingresar, recién la acabé, bueno, recién también me han habilitado. Voy a compartir para que podamos ir analizando primero el trabajo que tienen que hacer en la plataforma y posteriormente empezamos a avanzar. Permítame un segundito. Okay. Muy bien, como les decía, normas de origen es un poco amplio, pero nosotros tenemos 5 días para conocer por lo menos los conceptos básicos que ustedes mismos me van a ayudar haciendo un trabajo práctico para que podamos conocer un poco más referente a esto que es muy importante, las normas de origen dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, los acuerdos de complementación económica que tiene Bolivia con el resto de los países latinoamericanos es muy importante, ¿no? Para el intercambio de mercancía justamente en los bloques comerciales y en los países hermanos latinoamericanos. Ya, el objetivo de la materia es justamente ver los criterios, los conceptos, tipos de normas de origen, todos los principios que tienen dentro de la Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de Aduanas, la Comunidad Andina de Naciones a la que pertenecemos y obviamente la Asociación Latinoamericana de Integración. Esto viene de normativa internacional. Eso ya les comenté cuando hemos visto nomenclatura arancelaria en el sistema armonizado. Todos estos aspectos vienen de organismos internacionales para la facilitación del comercio internacional. Las normas de origen no se han tocado mucho cuando había el GATT cuando se ha iniciado el Acuerdo General sobre Aranceles y Mercancías, pero ya cuando se han reunido en la ronda de Uruguay en 1994 y se creó la Organización Mundial de Comercio, ya se empezó a tocar lo referente a normas de origen para que no haya inconvenientes o no se aprovechen los países industrializados de los pequeños países con relación a las preferencias arancelarias. Ya, me dejas. Fredito, Perdón. aquí. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, como les decía, ya se ha empezado a tocar con el ámbito de normas de origen no preferenciales para que justamente igual la facilitación sea importante en todos los países del mundo, ¿no? Nosotros tenemos estas normas de origen porque dentro de Latinoamérica todos los países nos ayudamos, se podría decir, ¿no? Nos colaboramos respecto a las importaciones o exportaciones de nuestros productos que producimos, fabricamos, extraemos dentro de nuestro territorio. Muchos de los países tienen la facilidad de importar y exportar, la facilitación que hay dentro de la Asociación Latinoamericana, y a nosotros o a los importadores que ingresan mercancías de estos países con los que tenemos acuerdos de complementación económica, siempre y cuando se presente el certificado de origen, tienen esas preferencias arancelarias. Cuando hemos visto el arancel, bueno, ahí ya van a juntar porque en realidad todo lo referente a administración aduanera o comercio internacional se va a trabajar de una u otra forma en un despacho o en una importación a consumo, ¿no? En un solo documento se va a ver todo lo que ustedes están aprendiendo en su diplomado o lo que han tocado anteriormente tal vez
los que están en el área de comercio exterior y comercio internacional. Este es el programa que vamos a llevar. Se va a intentar resumir, lo voy a resumir lo más que se pueda para que nos dé el tiempo necesario. Ya tenemos, como les digo, 5 días y vamos a empezar con el material. El material de avance, sí, son 2 diapositivas que las he convertido en PDF para que ustedes tengan la información. De aquí va a salir la evaluación, las evaluaciones. La primera evaluación va a ser este viernes. Con todo lo que avancemos hasta el viernes va a entrar la primera evaluación. Y va a haber un examen final. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, este es el material de avance que tenemos. Permítame. Bien, creo que el internet está mal. Ahora sí. Este es el material que tenemos. Hoy vamos a empezar con las definiciones de normas de origen, pero en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio. Este es el segundo material que está relacionado a aspectos de la Ley General de Aduanas, reglamento a la Ley General de Aduanas que hablan respecto a las normas de origen, certificados de origen, etcétera. Y vamos a ver un resumen completo de todos los acuerdos de complementación económica como un resumen general. Es decir, si tenemos una normativa a nivel internacional que la emite la Organización Mundial del Comercio, yo voy a enfocarme en esa generalidad. Ya no voy a tocar ningún acuerdo específico, sino todo de manera general para que ustedes vayan entendiendo. De todos modos, aquí tienen el material de consulta, ¿sí? Obviamente estos son documentos amplios, en su tiempo libre, si se dan, puedan estudiarlo o leerlo, pero es importante que lo tengan, ¿no? Ábranse una carpetita donde diga normas de origen y ahí bajen toda esa información porque terminan ustedes su diplomado seguramente y ya no van a tener acceso a la plataforma. Pero de todos modos, esta información se encuentra en el Internet, ¿no? Ustedes pueden encontrar toda la información ahora en el Internet. La cosa es saber buscar la información. Este es el primer documento, un documento de apoyo, lo podremos llamar. Este es el manual de la aplicación de preferencias arancelarias según normas de origen de Bolivia. Esto ha sido realizado por la Aduana Nacional, elaborado por el Departamento de Asuntos Internacionales de la Gerencia Nacional de Normas. Aquí está completo, es un resumen también de toda la normativa de la Comunidad Andina y todo lo que utilizamos nosotros en la práctica dentro de las operativas, las operaciones aduaneras que se hacen tanto para importación y exportación. Tenemos el otro documento, que este sí es amplio y obviamente estamos dentro de la Comunidad Andina de Naciones, son 301 páginas, pero aquí está el compendio completo de normas de origen y las reglas de origen dentro de la Comunidad Andina de Naciones. Tomen en cuenta que toda la normativa se está utilizando, o tenemos que utilizarla de la Comunidad Andina porque somos países miembros del bloque comercial. Hablando justamente de la Comunidad Andina de Naciones, ha salido una nueva circular, un nuevo procedimiento. Yo creo que los que están dentro de las agencias o dentro como operadores de comercio exterior ya se han enterado para que puedan hacer las autorizaciones previas y me parece que es el etiquetado, ¿no? De zapatos, prendas de vestir dentro de la Comunidad Andina. Y Metro se va a hacer cargo de revisar toda esa certificación. Para mí es más burocrático que otra cosa porque, bueno, están complicando más a nuestros medianos y pequeños productores, ¿no? Y yo creo que si ustedes ya han visto ese procedimiento para ingresar al SUMA, creo que es complicado, pero bueno, ya es otro requisito, otra norma que están incluyendo, pero en vez de facilitar, se están burocratizando más.
A no ser, ¿no? Yo lo digo como exfuncionario de aduana, a no ser que dentro de los países de la Comunidad Andina de Naciones tal vez han visto irregularidades en las importaciones de la producción o de la confección de nuestros pequeñas y medianas empresas, ¿no? Tal vez por eso están solicitando que el etiquetado sea correcto y haya una entidad, en este caso Bolivia, que va a ser el INMETRO quien va a revisar toda esa documentación. Bueno, no por nada también hacen las normas, ¿no? Tomemos en cuenta, pero de todos modos, para mí, en mi criterio, debería estudiarse eso, analizarse, porque más papeles, bueno, en realidad no papeles, pero más cosas, más documentos que se ingresan dentro del Sistema Único de Modernización Aduanera, en vez de facilitar, está empeorando las cosas, ¿no? Mi criterio. Muy bien, este documento, como les digo, es amplio de la Comunidad Andina de Naciones. Si quieren, señores, si quieren ustedes para información, estos documentos de la Comunidad Andina, ya les he pasado el mismo documento respecto a nomenclatura arancelaria cuando hemos llevado el diplomado, ¿verdad? Y este documento es de normas de origen. También hay de valoración y de todos los regímenes aduaneros. ¿Sí, Alfredo? Lice, con respecto a lo que hablaba de la nueva disposición del etiquetado, esa es una disposición, pero que no se llena directamente en Suma, sino en una página directa de Inmetro. Es como llenar para hacer un control paralelo en realidad. Entonces, definitivamente yo que soy uno de, particularmente le digo, soy uno de los mayores importadores de zapatos y de confeccionado de Brasil, con una empresa grande con la que trabajo, nos está resultando una situación bien complicada que va a estar más complicada a largo plazo, ¿no? Porque usted sabe que siempre existen los errores de transcripción, etcétera, y eso va a generar un montón. Ahora, yo no entiendo por qué Inmetro tiene que tener participación en esta situación. No sé, eso si usted pudiera explicarme un poco más o cuál es su opinión al respecto. Sí, Ya, Alfredito, gracias. como te digo, yo también me enteré de eso justamente cuando doy los talleres, hacen preguntas que uno tampoco conoce, digamos, ¿no? Y se va uno interiorizando. Y justamente cuando yo necesito información tengo que buscarla, ¿no? Encontré esa resolución, ese reglamento. Inmetro se está haciendo cargo por la situación de calidad y el etiquetado para las prendas o confecciones tienen que tener por lo menos un poco de este registro, ¿no? En cuestión de calidad. Pero como les decía, o como te decía al principio, a mí no me parece, pues Metro no tendría nada que ver en relación a esto. ¿Y por qué se ha creado esta norma? Yo no entiendo. Por eso les comentaba, a mi criterio, como exfuncionario de aduana, puede que los países miembros de la comunidad andina no se han visto algunas irregularidades, tal vez en la importación de estas confecciones o de estos zapatos. Pero viendo la normativa, si me hablas si me estás hablando de Brasil, Brasil pertenece al Mercosur, pero están en la obligación también de hacer este registro Inmetro cuando viene de Brasil. Según lo que he leído, es solo dentro de la Comunidad Andina de Naciones. Exacto, esa era mi consulta también que le iba a hacer. Yo no entiendo si esta es una normativa de normas de origen de la comunidad andina, ¿por qué tienen que influenciar, por decir, como norma o superponerla a las normas del AC36, ¿no? Del acuerdo con Brasil? Entonces, nosotros hemos hecho una consulta por escrito a la aduana boliviana, pero hasta el día de hoy no nos responden a norma, ¿no? Y no Ya, hemos recibido una respuesta directa, ¿no? Simplemente nos han dicho que debemos basarnos, porque nosotros somos parte de la comunidad andina, pero sin embargo también somos pues invitados del Mercosur, ¿no? Y una cosa es uno y otro
otro tema, ¿no? Exactamente. Y mira, ayer yo estaba analizando la norma. Bueno, sé que es importante esto, ¿no? Nos estamos saliendo un poquito del esquema de normas de origen. Esto no es parte de normas de origen. Es una normativa de etiquetado, netamente, ¿no? De autorizaciones previas. No va dentro de la normativa o de nuestra materia, digamos, ¿no? Pero es un comentario que lo hago porque esto ha salido a raíz o está dentro de la Comunidad Andina de Naciones, les voy a mostrar, ¿no? Es por eso que hay que analizar bien el documento. Y mientras yo he ido analizando el documento, solamente se refiere, este es el documento, ¿no? Y recién ha salido la norma, es por eso que muchos no están entendiendo, no le han tirado una leída completa. Y bien esa consulta que han hecho ustedes al Departamento de Normas, pero creo que ni ellos que hacen la norma saben a qué se refieren. Eso es lo malo de las administraciones o de las gerencias nacionales, porque para hacer una norma uno tiene que salir pues al lugar operativo, ¿no? Para ver qué es lo que se necesita o no. Entonces, esta norma ha salido recién el 18 de noviembre, está circular, como ven, ¿no? Entonces es reciente, ni un mes tiene. Aquí está la aplicación del Decreto Supremo, declaración jurada de etiquetado, pero todo lo que yo he leído está relacionado a la Comunidad Andina de Naciones. Ahora, habría que ver si si traemos mercancía que está dentro del Mercosur, tendríamos que utilizar esta normativa para esa mercancía. A mí me parece que no, porque aquí habla netamente de la Comunidad Andina, ¿sí? Y aquí justamente lo meten ahí metro para que ellos se hagan cargo. Acá está, dentro de la Comunidad Andina, ¿verdad? De la Secretaría de la Comunidad Andina. Entonces, por eso te digo, si viene de Brasil, esto no tendría que influir, a no ser que en alguna otra circular digan de todos los países miembros con los que tenemos acuerdos de complementación económica, o mínimo que diga la Asociación Latinoamericana de Integración, ¿no? Ahora, si viene de China, ¿vamos a usar esto? Porque muchas veces, a ver, aplicando lo que hemos visto, Alfredo, lo que tú manejas también, la Declaración Andina del Valor, ¿verdad? Todos pensaban que era solo para la comunidad, pero si viene mercancía con un valor igual o mayor a $5,000, se tiene que hacer la Declaración Andina del Valor, que eso lo hace el importador, ¿no? Ahora, cuando llega mercancía hasta de esquina, igual se hace la Declaración Andina del Valor, ¿verdad? Entonces, Sí, creo. yo creo que le están dando la misma nivel de normativa, ¿no? Dentro de la aduana, porque, perdón, hace mucho tiempo esa fue una consulta que yo hice en una asamblea con la aduana. ¿Por qué se debería usar la DAP si es una declaración de la comunidad andina? Sin embargo, hasta el día de hoy seguimos usando para todas las mercancías de Mercosur. Claro, exacto. No, y de todo el mundo, pues, ¿no? Si viene de China, Claro, igual se tiene que hacer la. efectivamente, de todo lado, digamos. Sí, Pero en mi eso caso, voy a seguirlo analizando a ver si en esta semana podemos llegar a alguna conclusión. Voy a hacer la consulta también a amigos que tengo ya en la gerencia nacional respecto a esto. Pero tú mismo has dicho, se está complicando. Si tú estás haciendo, ya has hecho esta situación de ese sistema y es más complicado. Como digo, en vez de facilitar a las pequeñas y medianas empresas, porque en realidad, serio, a ver, ¿quién hace aquí ese tipo de mercancías? Las pequeñas y medianas empresas, y eso que en Bolivia casi ni se tiene. Más bien estamos favoreciendo a los otros países, por ejemplo, ¿no? exactamente. Muy bien. Entonces, Gracias, Lice, muy amable. ok, Gracias, ese punto lo dejamos. muy Bien, amable. continuamos. Gracias. Entonces, ya hemos visto el manual, las normas de origen de la comunidad andina. Estas son las reglas de origen de la Asociación Latinoamericana de Integración. Estos documentos que les estoy presentando son documentos complementarios, ¿no? Para que ustedes los tengan y puedan estudiarlos algún momento para que tengan mayor conocimiento. ¿Ya? Entonces, yo, como les digo, a los que han entrado recién, en material de avance 1 y material de avance 2, que son los resúmenes, de ahí voy a tomar las evaluaciones. ¿Ok?
Entonces, decisión 416 de la Comunidad Andina. Esto también es importante. Aquí está la 416 y 417. Desde la 415, pero la 415 no toca respecto a normas de origen, ¿no? A ningún tema de normas de origen. Entonces, la decisión 416 habla sobre normas especiales para la calificación y certificación de origen de las mercancías dentro de la Comunidad Andina de Naciones. Ya que es lo mismo. Si ustedes se van a dar cuenta, porque van a hacer un trabajito, todas las normativas relacionadas a normas de origen casi son las mismas. O son las mismas, pero cambian en algún contexto, ¿no? Referente a sus artículos. Esta es la decisión 417 sobre criterios y procedimientos para la fijación de requisitos específicos de origen, los famosos REOs. ¿Ya? Los requisitos específicos de origen están por encima de esta normativa, porque eso lo realizan o lo hacen entre los países, se ponen de acuerdo, ya te voy a dar más preferencia para esta mercancía, y hagamos un requisito específico de origen. Esto está por encima de la misma normativa, ¿ya? Los requisitos, que lo vamos a ver igual. Entonces, documentos o material de consulta o documentos complementarios, como quieran llamarlo, que esto les va a servir a ustedes para que abran una carpetita. Hay más información, por si acaso, si hablamos de el primer documento que ha emitido la Organización Mundial de Aduanas, también referente a normas de origen a nivel internacional, igual hay ese documento, ¿ya? Pero volvamos a tomar en cuenta que vamos a tocar estos dos puntos de material de avance para los exámenes y evaluaciones, ¿ya? Estos videos también son importantes. Aquí habla el representante de la Organización Mundial de Comercio respecto a la importancia de las normas de origen. Este es el cambio que ha habido dentro del el GATT a la Organización Mundial del Comercio relativa a toda su normativa. Este es el primer trabajo práctico, ¿sí? Este es el primer trabajo práctico. Quiero que me entiendan bien, espero que los demás que no han ingresado puedan ver el video y escuchar. Porque no es la primera vez que doy normas de origen, tanto en diplomados o en universidades, pero no me entienden cuando hago esta consulta, ¿no? O hago que hagan este trabajo práctico. Lo que tienen que hacer es realizar la investigación de estos acuerdos de complementación económica, ¿sí? Donde Bolivia está suscrito dentro de la Comunidad Andina, hace 36, hace 22, hace 47, el acuerdo bilateral con Venezuela hace 66. Tomamos en cuenta que esto está dentro del arancel, en el lado derecho, si ustedes han visto su arancel que les he pasado de nomenclatura arancelaria, ahí están las preferencias arancelarias de todos estos acuerdos de complementación económica. Al presentar el certificado de origen, entran a las preferencias arancelarias siempre y cuando la mercancía sea producida, elaborada, cosechada, extraída dentro del territorio nacional, fabricada. Y en estos casos de normas de origen se ocupa también la utilización de ciertos materiales que no son originarios, pero por la cantidad o por el porcentaje puede ser considerada originaria si hay un proceso productivo o un proceso de transformación sustancial o un salto de partida arancelaria. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estamos hablando de preferencias arancelarias? Hemos visto nomenclatura arancelaria. Ahora, si presentamos el certificado de origen, tenemos que demostrar que nuestra mercancía es original, que se han utilizado, o si bien se han utilizado insumos de terceros países, pero en el porcentaje que está permitido dentro de estos acuerdos de complementación. ¿Ok? Cuando hagan el trabajo práctico, entiendan bien, tienen que buscar información de normas de origen de estos acuerdos dentro de la Comunidad Andina de Naciones, el Acuerdo de Complementación Económica 36, que es el ACE 36 con el Mercosur, el ACE 22 que es con Chile, el ACE 47 que es con Cuba, el Acuerdo Bilateral de Venezuela y el ACE 66 Bolivia-México. Tomen en cuenta que el acuerdo de complementación económica no solamente habla de normas de origen. ¿Sí? El acuerdo de complementación económica es amplio. Lo que ustedes tienen que buscar dentro de estos acuerdos es el punto específico que hablan de normas de origen.
nada más. Porque si me copian todo el acuerdo, no me sirve porque ustedes tienen que ver normas de origen. Ahora, si lo quieren tener, no hay ningún problema, ¿no? Porque es importante, porque ahí se puede hablar de, bueno, dentro de estos acuerdos también se habla de intercambios de educación, tecnología, viajes, etc. ¿Sí? Pero ustedes lo que tienen que buscar es todo lo referente dentro de estos acuerdos a normas de origen. ¿Sí? Espero esté claro. Solo normas de origen. Este va a ser una investigación completa. Tenemos esta información resumida en la página de la Aduana Nacional. La vamos a ver en un... la veamos de una vez. Así ahora va a ser la explicación, perdón, y ya empezamos a avanzar. Obviamente ahora voy a avanzar un poco, pero quiero que se entienda bien, que busquen la información correcta, completa. Tenemos dentro de certificación, hoy vamos a ver de la Aduana Nacional, el miércoles la página de la ALADI y el viernes vamos a ver del CENAVEX, porque el CENAVEX en Bolivia es la entidad gubernamental que emite los certificados de origen, ¿ya? Entonces, tomemos en cuenta eso. Muy bien. Esta es la página de la Aduana Nacional, que ya se les he mostrado, muchos la conocen. Lo que tienen que hacer es aprender a navegar. La primera vez que hemos hablado, les he indicado que aquí está toda la norma vigente, sí, que va siendo actualizada, pero no he encontrado justamente si hablamos de alguna documentación, a veces lo suben completo, a veces no. O si no, hay que saberlos buscar, ¿ya? Entonces, estamos en normativa y hablamos de origen. Creo que no se está, no. Ya. Normas, acuerdos internacionales. Acá está. Entramos a acuerdos internacionales y tenemos todos los acuerdos en los que está Bolivia, dentro de todos los países en el mundo, ¿no? Todos los acuerdos que tiene internacionales Bolivia. Y aquí están los acuerdos de complementación económica. Sí, solamente de los que les estoy mencionando. Hay otros acuerdos, obviamente, pero que no están relacionados a preferencias arancelarias referentes a normas de origen y la presentación del certificado de origen, sino lo que está en el arancel, en la nomenclatura arancelaria y en los detalles que les he pasado, ¿no? Si entramos al acuerdo de complementación económica, aquí está un resumen, ¿sí? Tampoco quiero que me busquen este resumen. Ya pueden poner este resumen, ok. Pero acá si hablamos, todo esto son las disposiciones, ¿verdad? Todo esto es las disposiciones de este acuerdo de complementación económica. Y acá está régimen general de origen. Tendrían que buscar. Más bien aquí en algunos no tiene estos anexos, pero este es el anexo sobre régimen de origen. Entonces, ¿qué tienen que poner? Esto es lo que nos interesa dentro de este acuerdo, el régimen de origen, ¿verdad? No nos interesa los otros temas que se toman dentro del acuerdo de complementación económica. Todo lo referente a origen, ¿sí? Porque aquí habla de valoración, habla de solución de controversias, prácticas desleales, etc. Sí, creo que ahora sí me dejo entender bien, ¿no? Esta es la página de la aduana, como les decía. Aquí está la información de todos los acuerdos de complementación económica. Y bueno, este documento que está aquí en la página, entran a internet, ya lo tienen en la plataforma, es el mismo que les he pasado. Este es el manual para la aplicación de preferencias según normas de origen de Bolivia. ¿Ya? Entonces tienen toda la información necesaria para que puedan buscar.
No se compliquen mucho, puesto que tenemos solo 5 días, ¿verdad? Vamos a concluir. Este es el primer trabajo práctico. El segundo trabajo práctico es un trabajo asincrónico. ¿Ya? Asincrónico, ¿qué quiere decir? Que lo van a hacer en el momento que ustedes quieran, a la hora que quieran, pero sí van a presentar no cuando quieran, sino el 6 de diciembre, la siguiente semana. El trabajo práctico también es para el 6 de diciembre hasta las 11 de la noche. 6 de diciembre cae el lunes, ¿verdad? Entonces, hasta el 6 tienen que presentar ambos trabajos. ¿De qué se trata este trabajo asincrónico? Si ven aquí la banderita, es un boliviano, Martín López. No sé si alguien lo ha conocido. Es muy amigo mío. Está ahorita trabajando en la ITC, Ginebra, que es parte de las Naciones Unidas y trabaja directamente con la Organización Mundial del Comercio. Él es especialista en exportaciones y brinda apoyo justamente a las pequeñas y medianas empresas en África, en Europa, en Latinoamérica, a las pequeñas y medianas empresas para que puedan exportar sus mercancías, ¿no? Como ven, un boliviano puede ir al exterior, siempre tiene que cumplir ciertos requisitos, pero es un incentivo también en Martín López para, o un orgullo, bueno, para mí un orgullo que sea mi amigo y bueno. Hay una información muy importante que él da, ¿sí? De referente a una página, justamente es con Colombia, pero esta página de la ITC, ustedes pueden buscar información respecto a exportaciones o los países donde pueden exportar o pueden importar indistintamente, ¿sí? Entonces van a escuchar, no dura más de media hora, van a escuchar y van anotando las cosas principales y me hacen un resumen y después un comentario respecto a eso, ¿ya? Ven, resumen, lo pasan, lo typean en Word, lo pasan a PDF, todo en PDF, por favor, ¿ya? En PDF porque el sistema es más amigable con el PDF y yo trabajo con el PDF. Entonces, estos dos trabajos, uno asincrónico y el otro investigación, para el 6. Este viernes, como les digo, tenemos la primera evaluación, ¿sí? Después de clases, obviamente, porque quiero aprovechar como en nomenclatura, aprovechar el tiempo, el mayor tiempo con ustedes para que pueda exponer y terminando clase, entran a la evaluación a las 21:30 hasta las 22, media hora de evaluación. Primera evaluación este viernes. Solo va a haber una evaluación y el examen final el 6, perdón, el 8, el siguiente miércoles. Sí, no tenemos, como les digo, tenemos 5 días solamente para, quieren ver esto, ¿no? Es una llamada de motivación. ¿Ya? Entonces ya tienen toda la información completa para que puedan analizar. Y si hay alguna consulta, por favor, pueden hacerla ahora. ¿Están ahí? Le hice una consulta. El resumen que usted pidió de ese video, de ese trabajo, ¿en qué formato quiere que se lo enviemos? En PDF, por favor. ¿Lo van a typear o van a, bueno, cuando vayan viendo el video, seguramente a pulso van a ir tomando o anotando lo más importante, ¿verdad? Lo van a pasar a Word seguramente y de ahí, por favor, en PDF me lo suben. De Word a PDF es un clic para cambiar. Claro, correcto. Ya, ¿No? gracias. ¿Alguna otra consulta? Están ahí, señores, prendan sus camaritas porque cuando están sin cámaras, como si estuvieran durmiendo o cenando o no están, ¿no? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Adriana? Qué gusto, Bien, Jacqueline, Mercedes, verlas otra bienvenida vez. otra vez. A Jacqueline la veo seguido, así que todo bien. ¿Cómo estás, Marianita?
Oscar, ¿ves? No están. Todavía estoy aquí, licenciado, estoy. Ya, se va. Muy bien. ¿Se entendió, señores? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿O me Sí, dejé entender? ¿Sí? sí, sí. Ya, completo. Entonces tienen toda la información. Como en nomenclatura, bajen la información, abran su carpetita de normas de origen y ahí pongan la información. Hay más información. Como les digo, les voy a dar lo resumido. Ustedes van a hacer el trabajo, quiero que lean, no copien y peguen como lo hacen y ni siquiera leen, ¿no? Intenten leer cuando pasen esa información y se van a dar cuenta que es lo mismo, así que se les va a quedar más. Cuestión de normas de origen, en el aspecto operativo, los que trabajan dentro como operadores de comercio exterior, saben para qué utilizamos preferencias arancelarias, certificado de origen, presentación completa del certificado de origen para que tengamos esas preferencias, para que no paguemos el gravamen arancelario cuando importamos, ¿no? Cuando exportamos, obviamente dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, si es producto producido en nuestro territorio, nos van a exigir el certificado de origen. Y aún no nos exijan, si es producción nacional, se tiene que emitir el certificado de origen. Si mandamos a China, a Europa, a donde sea, el Made in es muy importante. Lamentablemente nuestros bolivianos confeccionistas, justamente porque no hay apoyo, independientemente confeccionan y prefieren poner la etiqueta, aunque sea china, no le ponen boliviana. ¿Por qué? Porque la gente no compra supuestamente, ¿no? Nuestra ropa boliviana, lamentablemente. Hay mucha ropa de muy buena calidad, pero obviamente también sabemos que no de muy buena calidad, digamos, ¿no? Uno se compra ropa boliviana, una lavada y ni modo, para el trapeador alguna vez, ¿no? Pero eso también el gobierno tiene que ver el apoyo a nuestros exportadores en cuestión de calidad. En vez de estar pidiendo lo que hemos visto con Alfredo referente a el etiquetado, certificación, deberían promover calidad para nuestros productores, en vez de estar haciendo esas normativas que complican más, ¿no? En vez de facilitar el comercio, complican más, ya nadie va a querer ni importar ni exportar, ¿verdad? Y va a entrar de contrabando. A eso están llegando, creo, ¿no? Es decir, que la gente se aburra y traiga de contrabando, porque más fácil. Así no hacen los papeleos que van a hacer cuando etiqueten zapato por zapato, creo que es, Alfredo, en el sistema, calzado por calzado. Está complicado. Muy bien. ¿Alguna otra consulta que tenga para que entremos de una vez en materia? Nada. Muy bien. Entremos entonces en materia. ¿Está bien, no? Sí, ¿no? Sí, se ve. Muchas gracias, Adrianita. Bien, comencemos entonces. Como siempre, cuando hablamos de aduanas, cuando hablamos de normativa aduanera, de comercio internacional y comercio exterior, tomemos en cuenta que es normativa internacional, ¿sí? Ya les he comentado que al comienzo de la Primera Guerra Mundial, terminando la Segunda Guerra Mundial, se han empezado a crear estos organismos internacionales, ¿verdad? Estos organismos internacionales, uno para, como los aliados, para que tengan apoyo entre los países aliados, se creó la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? En relación a conflictos bélicos, ¿no? A todos los aliados. Posteriormente se crea la Liga de las Naciones, ¿no? Creo que ya saben ese chiste, ¿no? No es la Liga de la Justicia, es la Liga de las Naciones que llega a ser las Naciones Unidas, ¿no? Y empieza la creación ya en cuestión de comercio del GATT, ¿no? Que son sus siglas en inglés, que es el Acuerdo de Aranceles y Mercancías,
y también se crea el Consejo de Cooperación Aduanera, que llega a ser la Organización Mundial de Aduanas, y varias organizaciones internacionales referente a la salud, al transporte, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos organismos internacionales, justamente para la facilitación en el comercio a nivel internacional, van creando normativas, porque antes todos los países aplicaban lo que ellos veían conveniente, ¿no? Y muchas veces no favorecían a los países pequeños. Y estos organismos han creado esta normativa para que haya reciprocidad entre todos los países y se usa a nivel internacional. ¿Sí? Si hablamos de aduanas, si hablamos de comercio, es la misma normativa en todo el mundo. Obviamente en todos los países que son miembros de la Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de Aduanas. Ahora, los bloques comerciales como la Comunidad Andina, Mercosur, obviamente toman esta normativa legal y la utilizan de acuerdo, ya ellos crean su propia normativa como en la Comunidad Andina, la decisión 416, 417, que es lo mismo de lo que se ha creado dentro de la Organización Mundial de Aduanas, pero adaptada a la realidad de Latinoamérica en este caso. De la misma forma, Bolivia, lo que hace la Comunidad Andina, también crea normativas o reglamentos dentro de Bolivia para la operativa aduanera, y para todo lo que se refiere a los regímenes aduaneros dentro de Bolivia. Entonces, tenemos nuestra normativa específica, ¿verdad? Pero tomen en cuenta que todo viene en un círculo, pero viene la norma internacional que la denominamos supranacional. Algunos autores indican que la normativa internacional está por encima de la Constitución política del Estado, otros dicen que primero está la Constitución y después las normas internacionales. Para mí, la norma internacional referente a normativa legal es la norma supranacional, ¿ya? Porque nosotros igual, la Constitución política del Estado, el gobierno la adapta cuando quiera igual a la normativa internacional, ¿verdad? Entonces, primero está la normativa internacional. Vamos a ver qué es de la definición y elementos de las normas de origen en este mundo. La definición. Las normas de origen son los criterios necesarios para determinar el país donde una mercancía fue producida. Fue producida, cosechada, extraída, fabricada, ¿sí? Que sea originaria de un país. Su importancia explica por qué los derechos y las restricciones aplicados a la importación pueden variar según el origen de los productos importados. Ahí vamos aplicando ya nuestra normativa nacional, preferencias arancelarias, ¿no? ¿Por qué le llaman restricciones? Porque los países que no están dentro de estos acuerdos de complementación o de la Asociación Latinoamericana de Integración, sí van a pagar impuestos, sí van a pagar el gravamen arancelario, porque su certificado de origen no les sirve para aplicar las preferencias arancelarias, entonces estaríamos restringiendo a esos países. ¿Sí? Pero sí nosotros utilizamos todo este mecanismo dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, porque ahí se han creado los acuerdos de complementación económica. Ahí se han formado estos acuerdos y se ha dado origen al certificado de origen para aplicar dentro de las medidas arancelarias, dentro de nuestro arancel. Por eso que el arancel está pegada a las normas de origen. ¿Sí? Porque las normas de origen para presentar certificados de origen o para determinar que una mercancía es originaria de un país, con insumos que vienen de terceros países que no forman parte del acuerdo, sí tendrían que tener un salto de partida arancelaria, nomenclatura, sistema armonizado, ¿sí? Un salto de partida arancelaria para que se pueda considerar originaria o tener un proceso productivo. Y si tienes un proceso productivo, una transformación sustancial o suficiente, obviamente que va a haber un cambio de partida arancelaria. Traigo telas en una partida arancelaria, hago camisas y va a tener un salto de partida, porque las camisas ya tienen otra partida arancelaria. ¿Sí? Entonces, aplicado dentro de las restricciones a las importaciones o exportaciones. Los elementos de las normas de origen.
Los componentes principales son los criterios para calificar como originarias a las mercancías. Estos criterios obviamente se dan dentro de los acuerdos de complementación económica para poder determinar porcentaje, cuánto de porcentaje vamos a utilizar para que se pueda considerar una mercancía o un insumo de un tercer país, qué proceso productivo, cuánto por ciento de valor FOB, cuánto por ciento del valor CIF, para que se pueda considerar originaria de un país. Las condiciones de expedición. Si hablamos de expedición, estamos hablando de transporte, ¿verdad? Las pruebas documentales que demuestran el cumplimiento de A y B. Certificado de origen, factura comercial. Estos son los elementos de las normas de origen. Y ese criterio que yo les decía que para la facilitación del comercio internacional se debe desburocratizar lo que ahora está burocratizando el país con sus normativas, y está dentro del acuerdo de facilitación del comercio de la Organización Mundial del Comercio, que esta facilitación del comercio ha iniciado el 2012. Bolivia ha ingresado el 2017. El 2018 ya tenía que trabajar respecto a la facilitación del comercio. Según ellos están trabajando, el Sistema Único de Modernización Aduanera está dentro, según la aduana, de todo lo referente al acuerdo de facilitación, pero no lo veo yo de esa forma, ¿no? Aún no hay un documento donde nosotros demostremos que estamos trabajando para la facilitación, más bien estamos, como les digo, burocratizando todo. Como dice este párrafo aquí abajo, en un mundo en proceso de globalización es más importante aún lograr un cierto grado de armonización entre las prácticas adoptadas por los miembros para aplicar tal prescripción. Si hablamos de facilitación, si hablamos de que la normativa nos va a ayudar a que las importaciones y exportaciones sean más rápidas, en muchos países como el nuestro, es muy burocrático, ¿no? En cuestiones de la normativa. Y esto afecta. Ustedes mismos, ya con tantas noticias que hemos visto de la alza de los fletes internacionales, muchos países han cambiado hasta sus normativas justamente para aplicar y facilitar que este movimiento de estos contenedores se haga lo más rápido posible, ¿verdad? Unos se han aprovechado como las navieras porque los fletes han subido a un 500%. Además, vemos que los contenedores no es que falten, sino no están en el lugar que deberían estar. ¿Me dejo entender? Es decir, los barcos están queriendo descargar los contenedores. Los que se han descargado no han llegado a sus departamentos de origen. Si hablamos de Bolivia, se ha descargado en Chile, no ha llegado a Santa Cruz, a Cochabamba, a su destino. O si ha llegado, no ha habido movimiento y justamente eso también lo ha generado el COVID-19, ¿verdad? Entonces, todos estos movimientos se deberían haber previsto. ¿Qué país ha previsto todo esto? Si han escuchado noticias, México. México tiene un movimiento ahorita con el COVID, sin el COVID, del 95% de toda su mercancía. ¿Sí? En Estados Unidos, los puertos de Long Beach, Miami, Los Ángeles están repletos, ¿no? Los barcos están haciendo fila. Los puertos de China, los 8 puertos más grandes del mundo están en China. Ahí se mueve la mayor cantidad de mercancía del mundo. Igual, ¿no? Ahora son más reacios los chinos porque si un empleado, uno, se enferma, cierran el puerto. ¿Sí? Entonces eso está complicado. Y muchas facilidades, como lo ha hecho China, se está reactivando también rápidamente, y Estados Unidos, porque ellos sí buscan la forma de apoyar a, no sé, a sus importadores, exportadores, productores, porque no les conviene de que su mercancía se quede varada tanto de importación como de exportación. Estamos llegando ya a Navidad. ¿Habrá regalos o los regalos se quedarán en ultramar? ¿No? Eso ya vemos después. ¿En qué caso se utilizan las normas de origen? Al aplicar medidas e instrumentos de política comercial, tales como los derechos antidumping y las medidas de salvaguardia. ¿Sí? Si hablamos de antidumping, primero tenemos que saber qué es dumping.
Dumping es el ingreso de mercancías a un precio inferior al de producción. Si está entrando unos tenis Nike, por ejemplo, perdón, que su costo ha sido en fábrica de 100 bolivianos, un ejemplo que les doy, que a Bolivia lo traen en 80, bajo, bajo de su costo de producción. ¿Y por qué se aplican los antidumping? Justamente para prever eso. Muchas empresas hacen ese dumping, pero no está bien visto a nivel internacional, porque es una competencia desleal en comercio internacional, ¿no? Entonces, estas medidas, el antidumping o medidas de salvaguardia, es justamente para que no ingrese mercancía y perjudique la producción nacional. Otros casos en los que se utilizan las normas de origen es al determinar si se dispensará a los productos importados el trato de la nación más favorecida o un trato preferencial, ¿no? Hablamos de la nación más favorecida. Bolivia, Ecuador están considerados como países menos desarrollados. Entonces, hay muchos países que, referente a en los acuerdos de complementación económica, le dan ese apoyo. Bolivia y Ecuador como países menos desarrollados. Y en el mundo, en los tratados de libre comercio, en los sistemas generalizados de preferencia, justamente se da esto, ¿verdad? Pero esos sistemas generalizados de preferencia, igual, para mí intentan aprovecharse porque nos permiten exportar. ¿Pero qué exportamos? ¿O qué nos permiten exportar? Materia prima, que ellos lo utilizan. Hacen productos y nos los devuelven a 1000% del valor, ¿verdad? Efectos de la elaboración de estadísticas sobre el comercio. Estadísticas en todo el mundo. ¿Necesario? Demasiado necesario. Gracias a la estadística, el Instituto Nacional de Estadística hace la balanza comercial, donde determinamos cuántas importaciones de qué, cuántas exportaciones de qué, cantidad, peso, volumen, etcétera, se ha hecho en el país. ¿De qué países han venido? Se han venido con acuerdos de complementación económica, con certificados de origen, ¿verdad? Entonces, esas estadísticas son muy importantes para que los mismos importadores o exportadores puedan analizar el mercado. Es por eso que les recomiendo que vean bien ese video de Martín López, porque les va a pasar un link de un programa que tienen dentro de la ITC, donde ustedes pueden ingresar y pueden analizar dónde pueden importar, o de dónde pueden importar y a dónde pueden exportar. ¿Sí? Hay que buscar. Y justamente habla Martín de eso, de buscar. No busquemos en Miami, busquemos tal vez un país donde tengamos semejanza, perdón, un estado en los Estados Unidos que tengamos semejanza, afinidad. Si somos bolivianos, ¿dónde vamos a exportar? No a Miami, sino a Virginia. En Virginia hay más bolivianos, más latinos, hablan más español, consumen lo nuestro. Entonces, eso tienen que buscar cuando se refiere a cuestión de estadísticas, ¿no? Para analizar dónde puedes llevar tu mercado. Y a nosotros, dentro de la operativa aduanera, el ingreso o salida de mercancías que se hace dentro del sistema que ahora se está manejando, eso lo agarra el Instituto Nacional de Estadística y hace sus predicciones o saca la balanza comercial, donde siempre estamos con un déficit en vez de superávit. Al aplicar las prescripciones en materia de etiquetado y marcado, ¿sí? Creo que esto están aplicando ahora. ¿De acuerdo? Si estamos hablando del etiquetado y marcado, creo que esta normativa se está refiriendo a esta, ¿no? Tenemos que analizarlo, ¿verdad, Alfredo? Si hablamos de lo que ha salido esa reglamentación, es esto, ¿no? De etiquetado y marcado. En la contratación. Sí, parece que sí. Exacto, ¿no? Entonces, en la contratación pública también, tomen en cuenta que cuando hay contratación pública, obviamente el gobierno sí o sí tiene que cumplir todo lo que se ha especificado dentro de los países o los acuerdos de complementación, porque es el gobierno el que va a hacer la negociación. El gobierno, obviamente, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores o la Cancillería o el Ministerio de Economía y Finanzas, en relación a ver
los porcentajes en cuestiones de gravamen arancelario. Ausencia de disposiciones específicas en el GATT. El GATT, como les he dicho, es el Acuerdo General sobre Aranceles y Mercancías, que anteriormente, no contenía normas específicas que rijan la determinación del país de origen de las mercancías en el comercio internacional. Cada parte contratante era libre de establecer sus propias normas de origen. Ya la creación de la Organización Mundial del Comercio se empieza a hablar respecto a esto. En la importación de productos procedentes del territorio de una parte contratante en el de otra parte contratante, solo se exigiera la presentación de certificados de origen en la medida estrictamente indispensable, ¿no? No era obligatorio, solamente exigían, y ese es el problema, ¿no? Se ha utilizado como, o se ha manejado como la parte contratante quería, ¿no? Entonces se ha tenido que hablar ya dentro de la Organización Mundial del Comercio para poder normar todos estos aspectos. A finales del decenio de 1980, lo ocurrido en tres importantes esferas hizo que se centrara más la atención en los problemas planteados en normas de origen. Ya desde 1980 se ha empezado a hablar, pero en 1995 recién se ha aplicado o se ha puesto la normativa internacional dentro de la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, cuando en 1980 han visto que estas tres esferas estaban haciendo un cambio a nivel internacional, que son el mayor número de acuerdos comerciales preferenciales, ¿no? Bilaterales, bloques comerciales, sistemas generalizados de preferencia, TLCs, ¿no? Aumento del número de diferencias por cuestión de origen y la mayor utilización de las leyes antidumping. Entonces, todo esto se ha empezado a generar dentro de estos cambios importantes que ha habido desde 1980. Y si hablamos del mayor número de acuerdos comerciales preferenciales, en primer lugar, la mayor utilización de acuerdos comerciales preferenciales, ¿no? Porque también hay los no preferenciales, incluidos los acuerdos regionales con sus diversas normas de origen. ¿Sí? Eso, claro, dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración y los acuerdos de complementación económica. El aumento del número de diferencias por cuestión de origen. En segundo lugar, el aumento del número de diferencias por cuestión de origen derivada de disposiciones en materia de contingentes como el acuerdo multifibras y las limitaciones voluntarias de las exportaciones de acero. Esto eran relativas a que los países industrializados han aplicado este acuerdo de multifibras y el acuerdo de exportación de acero a su conveniencia para que los países desarrollados puedan importar o exportar sus productos con preferencia, ¿no? Es por eso que se ha hablado ya de esas diferencias que hacían los países grandes para que se pueda aplicar, y ya se tendría que analizar más en la Organización Mundial del Comercio todos estos aspectos. Y la mayor utilización de las leyes antidumping. Por último, la mayor utilización de las leyes antidumping y las subsiguientes reclamaciones de elusión de los derechos antidumping mediante la utilización de terceros países. Estas normas o estas medidas se utilizan en todos los países, pero obviamente primero se tiene que analizar el dumping que realizan los países industrializados, ¿no? Para poder aplicar estas medidas o los derechos antidumping. Este es el famoso acuerdo de la Ronda de Uruguay. El aumento del número y la importancia de normas de origen indujo a los negociadores de la Ronda de Uruguay a abordar esta cuestión durante las negociaciones. El acuerdo sobre normas de origen tiene por objeto lograr la armonización de las normas de origen no preferenciales y garantizar que esas normas no creen por sí mismas obstáculos innecesarios al comercio. En el acuerdo se establece un programa de trabajo para la armonización de las normas de origen que había de emprenderse tras el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio conjuntamente con la Organización Mundial de Aduanas. Este es el organigrama de la Secretaría de la Organización Mundial de Aduanas, que lo hemos visto
¿Dónde? Cuando hemos llevado nomenclatura arancelaria, ¿verdad? Si hablamos de estos comités y si se dan cuenta y si vemos la ley general, vemos el reglamento a la ley y todos los procedimientos, hablamos de todo esto. Sistema armonizado, nomenclatura arancelaria. Hablamos de valoración, los 6 métodos de valoración. Hablamos de técnica aduanera, aquí están los procedimientos y regímenes aduaneros. Hablamos de normas de origen. Entonces, todo lo que ustedes están llevando siempre tiene que ir unido. Dentro de estos comités, entonces, los comités técnicos se han dividido en áreas dentro de la Organización Mundial de Aduanas para poder analizar toda la normativa referente a nomenclatura y clasificación que comprende el Comité del Sistema Armonizado, subdividido en subcomité de revisión del Sistema Armonizado, subcomité científico. Tomemos en cuenta que hemos dicho, ¿no? Normas de origen, tiene su subcomité científico que podemos llamarlo como el laboratorio de merciología más grande del mundo, donde están profesionales, obviamente, que se encargan de revisar las mercancías, ¿verdad? Para que se pueda aplicar correctamente. Y esta revisión del sistema armonizado se da cada 5 años. Estamos en la 7ª enmienda del sistema armonizado y esto va a entrar en vigencia el siguiente año. Entonces, su arancel que tienen ahora por lo menos va a cambiar en 350 y más subpartidas arancelarias, más notas de sección, notas de capítulo. Así que estén pendientes. No va a ser lo mismo el siguiente año. Y el arancel de importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia, el 31 de diciembre también se va a modificar. ¿Por qué? Porque dentro de este año ha habido muchas modificaciones por decreto supremo en la situación del gravamen arancelario o algunas medidas que ha tomado el gobierno para facilitar a los exportadores, importadores, para los procesos productivos, ingresos de maquinaria sin el pago del IVA, de vehículos sin el pago del IVA, apoyo a los que van a importar vehículos híbridos, vehículos eléctricos, ¿verdad? Entonces todo eso tiene que cambiar dentro del arancel de importaciones. Es decir, modificar, no cambiar, modificar algunos de las notas de sección, notas de capítulo, tanto del sistema armonizado de la Comunidad Andina de Naciones y de nuestro arancel, porque esto lo emite el Ministerio de Economía y Finanzas cada año, ¿verdad? Tenemos el de valoración que comprende el Comité de Valoración Aduanera, ¿sí? Que esto está dentro del acuerdo de GATT, el artículo 7 del GATT sobre valoración aduanera, donde están los 6 métodos de valoración. La técnica aduanera, que comprende el Comité Técnico Permanente, el Subcomité de Gerencia de Información y el Grupo de Trabajo de la Convención de Kioto. En la Convención de Kioto se han dado los regímenes aduaneros. ¿Sí? Los regímenes aduaneros. Si ustedes ven o han leído la ley y el reglamento, el 90% de toda la ley y el reglamento habla de los regímenes aduaneros. ¿Sí? Menciona valoración, menciona normas de origen, menciona nomenclatura, porque es normativa internacional. La ley y el reglamento, vuelvo a decir, no ha sido hecho estrictamente o se ha inventado en Bolivia. Esto viene de la normativa internacional de la Organización Mundial de Aduanas. Y tenemos el Comité de Lucha contra el Fraude, ¿no? Dentro de técnica aduanera. Sí, este es el apoyo que se brinda a todas las administraciones para la lucha contra el fraude, etiquetado, y justamente se está hablando de eso. Y de lucha también contra estupefacientes o ingresos ilegales de ese tipo de mercancías, ¿no? Entren a YouTube, busquen aeropuerto, ahí se ve cómo las aduanas o cómo el control de contrabando y de sustancias controladas es importante en todos los aeropuertos del mundo, ¿no? Ha habido también de Bolivia, pero después le comento. De origen, que nos toca justamente esto, ¿no? Comité Técnico de Normas de Origen. ¿De dónde viene entonces la normativa? De la Organización Mundial de Comercio y Organización Mundial de Aduanas, que trabajan conjuntamente para la creación de normativas que faciliten
El comercio internacional. Estas son algunas de las convenciones más que hay dentro de la Organización Mundial de Aduanas, ¿no? La Organización Mundial de Aduana ofrece a sus miembros una amplia gama de convenciones y otros instrumentos internacionales con el propósito de alcanzar el más alto grado de armonía y uniformidad en los sistemas aduaneros de los países miembros. Se reúnen cada vez cada año los representantes. En nuestro caso es la presidenta de la aduana nacional que tiene que ir a esto o asistir a estas reuniones para que se pueda hablar respecto a todos los cambios o todas las recomendaciones que tengan tal vez algunos países referente al comercio internacional. La Convención sobre la CCA, que es el Consejo de Cooperación Aduanera, que hoy en día es o se ha convertido en la Organización Mundial de Aduanas. La convención a través de la cual establece el Consejo de Cooperación Aduanera, firmado en Bruselas el 15 de diciembre de 1950, entró en vigencia en 1952. Consejo de Cooperación Aduanera, Organización Mundial de Aduanas, hoy. La Convención sobre Nomenclatura, porque estamos mencionando, porque es parte de la normativa y esto también nos interesa porque va a ir de la manito con normas de origen. Salto de partida arancelaria, preferencia arancelaria por producto de acuerdo a el código del sistema armonizado, ¿verdad? La Convención sobre la Nomenclatura para la Clasificación de Mercancías de Aranceles de Aduanas, firmada en Bruselas el 15 de diciembre de 1950. Hubo la Convención de Nomenclatura Arancelaria de Bruselas también, la nomenclatura que fue firmada en 1955. Ahí fue objeto de 5 recomendaciones de enmienda, fue renombrada en 1974 como Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera y de ahí viene el sistema armonizado que es conocido como el SATCOM, que quiere decir Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, que se dio en Bruselas en 1983. Convención sobre el valor de aduanas. Esta convención sobre valoración de las mercancías para fines aduaneros fue firmado en Bruselas el 15 de diciembre de 1950, entró en vigor el 28 de julio del 53, dio origen el 81 al Acuerdo de Valoración de la Organización Mundial de Comercio. La Convención de Kioto, esta convención para la facilitación y armonización de los regímenes aduaneros, como les decía, ¿no? Mejor conocido como la Convención de Kioto, que fue adoptada el 18 de mayo del 73 y entró en vigor el 25 de septiembre del 74. Regímenes aduaneros, que lo utilizamos dentro de la ley y el reglamento. La Convención Internacional de Nairobi, relativa a la asistencia mutua entre las administraciones aduaneras para la prevención, investigación y represión de ilícitos aduaneros, que entró en vigor el 21 de mayo de 1980. Dentro de este aspecto, es la lucha justamente que deberían tener, la lucha contra el contrabando, el apoyo de fronteras entre los países, pero que sabemos que con Chile ni arriba ni abajo. Las mercancías que son ilegales en Bolivia, en Chile son legales. Por eso de ahí nos viene el contrabando. Otras convenciones, como la Convención de la ATA para la admisión temporal de mercancías, firmada en Bruselas el 6 de diciembre del 61. La Convención de Estambul, redactado en Estambul el 26 de junio del 90, entró en vigor el 27 de noviembre, por lo cual se reunieron en un solo instrumento jurídico los diversos convenios existentes en materia de admisión temporal de mercancías sobre la base de la utilización de los carnets ATA para la admisión temporal de bienes y aplicación en su alcance. La admisión temporal de mercancías que ha sido unida, se puede llamar, con todos los diversos convenios que existían en el mundo y se han hecho una sola normativa para admisión temporal de bienes. Ahora hablamos del Comité de Normas de Origen de la OMC. El acuerdo establece un comité de normas de origen en el marco ya de la OMC.
tomando en cuenta que hasta 1994 no se hablaba mucho de normas de origen. Eso lo dejaban a cada uno de los países miembros para que ellos puedan buscar ese tipo de información. Se reunirá al menos una vez por año y examinará la aplicación y el funcionamiento de los acuerdos. Esto viene en el párrafo 1 del artículo 4, justamente del acuerdo. Tomen en cuenta, vamos a analizar estas partes que parecen resumidas, simples, pero de aquí es de donde nacen todos los acuerdos de complementación económica en el marco de normas de origen. Se establece un comité técnico de normas de origen bajo el auspicio de la Organización Mundial de Aduanas, anteriormente el Consejo de Cooperación Aduanera. Sus principales funciones son realizar la labor de armonización, ¿sí? Unir todas las normativas a nivel internacional para que se pueda sacar una sola norma, para que se pueda entender, para que todos los países miembros de la Organización Mundial de Aduanas puedan entender esta normativa y aplicarla dentro de sus países. Otra de las principales funciones fue encargarse de cualquier cuestión relativa a los problemas técnicos relacionados con las normas de origen, bajo un departamento legal que establezca todas estas cuestiones de problemas técnicos que tenían los países, pero en realidad como se estaba uniendo en una sola norma, eso lo veían dentro del Consejo. Se reunirá al menos una vez por año. Todos los miembros de la OMC tienen derecho a estar representados en él. Otros miembros de la OMA y la Secretaría de la OMC podrán asistir a sus reuniones en calidad de observadores, que está en este párrafo 2 del artículo 4 y el anexo 1. Tomemos en cuenta que la OMC y la OMA trabajan de manera conjunta, y para que no tengan inconvenientes, cuando hay alguna normativa específica o se tiene que manejar, muchas veces lo maneja la Organización Mundial de Aduanas. Pero ¿quiénes son los veedores? La Organización Mundial del Comercio. O viceversa. A ver, como un ejemplo. La Organización Mundial del Comercio, dentro del artículo 7 del GATT sobre valoración, lo ve la organización. Valoración lo ve la Organización Mundial del Comercio. Pero ¿quiénes son los veedores? La Organización Mundial de Aduanas. Entonces se trabaja de manera conjunta para que uno le pueda decir esto está mal, mejoraremos en eso. ¿Sí? Es por eso que son veedores. Andan viendo cuáles son los problemas que pueden ocasionar ese tipo de normativa. El párrafo 2 del que estábamos hablando, del artículo 9, prevé que el programa de trabajo de armonización se llevará a término en un plazo a 3 años a partir de su iniciación. Ese es el comienzo, cuando se han comenzado a hacer el análisis y la armonización justamente de las normas de origen. Esto ya pasó, pero es como referencia que estamos viendo. El plazo convenido era julio del 98. Si bien en ese periodo la aplicación del programa de trabajo de armonización avanzó considerablemente, no pudo completarse debido a la complejidad de las cuestiones. Y en julio de 1998, el Consejo General aprobó una decisión en virtud de la cual los miembros se comprometieron a dedicar el mayor esfuerzo posible para terminar el programa en un plazo, a saber, noviembre de 1999. Han tenido un año más para que puedan terminar todo lo que estaban estudiando referente a la armonización de este complejo caso que era normas de origen. Realizan esa labor el Comité de Normas de Origen de la OMC en Ginebra y el Comité Técnico de la Organización Mundial de Aduanas en Bruselas. Como lo ven, trabajan independientemente, pero al final todo sale en normativa, uno como veedor, ¿sí? Como vemos acá, en normas de origen hay el Comité de Normas de Origen, que es de la OMC, y el Comité Técnico de Normas de Origen, que es de la Organización Mundial de Aduanas. Definición de los productos obtenidos totalmente. Este ya es el programa del trabajo de armonización. Esto lo van a leer, van a escuchar, porque esto es de manera general, normativa de manera general, que ha sido utilizado
por todos los acuerdos de complementación económica justamente para generar esta normativa. ¿Sí? Este es el programa de trabajo de la armonización que se hizo. Cuando cuando hagan su trabajo y lean estos acuerdos de complementación, se va a tocar estos puntos, pero ampliado. Cada uno de acuerdo, valga la redundancia, al acuerdo de complementación económica dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. ¿Qué se ha hablado entonces? ¿A qué se dice o cuál es la definición de los productos obtenidos totalmente? Para eso tenemos que proporcionar definiciones armonizadas de los productos que se han de considerarse obtenidos totalmente en un país y de las operaciones o procesos mínimos que de por sí no confieren origen a un producto. A detalle lo vamos a ver posteriormente esto, la definición de productos obtenidos totalmente. Última transformación sustancial, cambio de clasificación arancelaria. ¿Importante para normas de origen? Sí. ¿Sí? Proceso de transformación, cambio de clasificación arancelaria. Tiene que haber un proceso productivo, telas, camisas, telas, pantalones, telas, blusas, etc. Este es un salto de partida arancelaria. ¿Qué se tenía que hacer dentro de la armonización? Elaborar sobre la base del criterio de la transformación sustancial. Tiene que haber una transformación sustancial lo suficiente para que se pueda determinar. Pero, como les digo, dentro de cada acuerdo se puede utilizar los requisitos específicos de origen que pueden ir en contra tal vez de la normativa, pero que están aprobados, digamos, ¿no? Estos reos, porque eso ya es un convenio entre partes, ¿no? Lo que quedaron entre ellos. Como una nota o como un anexo, pueden quedar los países para hacer estos requisitos específicos de origen. Los criterios complementarios. Perdón, estábamos viendo los cambios de clasificación arancelaria, ¿no? Elaborar sobre la base del criterio de transformación sustancial la utilización del cambio de partida arancelaria al elaborar las normas de origen armonizadas para determinados productos o sectores, con inclusión del cambio mínimo dentro de la nomenclatura suficiente para satisfacer este criterio. Tomen en cuenta, desde ahora les voy diciendo, ¿será que si traigo telas, corto 4x4 y le hago un bordecito con máquina, será una transformación sustancial? Obviamente va a haber un salto de partida, ¿verdad? Si digo que es mantel o sábana, por ejemplo, ya es otra partida arancelaria. Pero ese trabajo, ¿será sustancial lo suficiente? ¿Habrá un proceso de producción? Eso es lo que se tiene que determinar. ¿Ok? Y en cada uno de los acuerdos habla al respecto. Uno de los más amplios, lo van a ver, es el de México, ¿sí? Porque hay hasta fórmulas para determinar el origen de una mercancía. Obviamente con los porcentajes de insumos que traes de otros países o de terceros países, etc. ¿Ya? Criterios complementarios. Elaborar criterios complementarios sobre la base del criterio de la transformación sustancial, de manera que complementen o excluyan otros requisitos, tales como porcentajes ad valorem, con indicación del método de cálculo de esos porcentajes, u operaciones de elaboración, con especificación precisa de la operación. Entonces, dentro de la armonización están viendo todos estos puntos, y como van a ver en cada uno de los acuerdos, van a utilizar todos estos puntos. Y como les decía, que para estos criterios complementarios en algunos de los acuerdos, obviamente se utiliza este cálculo de porcentajes de insumos que no son de los países miembros, ¿verdad? Entonces se tiene que aplicar este tipo de cálculos para ver si la mercancía puede ser considerada originaria de un país. Acá lo bueno que tenemos, y eso también lo vamos a ver, como les he dicho, la página del Cenavex, que es la entidad que emite el certificado de origen, ¿sí? Pero se tiene que cumplir también requisitos. El exportador tiene que cumplir requisitos para solicitar la emisión del certificado de origen. Una declaración jurada para un certificado de origen.
Muchas veces el que firma tiene que ir a verificar si la mercancía es realmente producida en su fábrica o ha sido cosechada dentro de sus sembradíos, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante. Si hablamos de eso, para que se les vaya quedando normas de origen, certificados de origen, firma del funcionario del Cenavex, porque esa presentación a nivel de los acuerdos de complementación económica es lo primero que revisa la administración aduanera. Que la firma sea de un funcionario que está habilitado dentro de estas instituciones que se encargan de la emisión del certificado de origen. Años se han falsificado este tipo de documentos, pero tenemos toda la información, bueno, la administración aduanera tiene toda la información para poder determinar si es o no original y si la firma del funcionario está habilitada o es la misma firma, ¿no? Tiene ya hasta escaneadas las firmas para que se pueda comprobar. Y dentro de la página de la Asociación justamente Latinoamericana de Integración están todos los funcionarios que están autorizados y que aún trabajan dentro de estas instituciones. La vamos a ver posteriormente. Una vez finalizada toda la labor del Comité Técnico de la OMA, el Consejo Nacional de, perdón, ahí se me ve, el Comité de Normas de Origen examina los resultados por lo que respecta a su coherencia global. Es decir, el Comité Técnico de la OMA ha realizado esta armonización y el Comité de Normas de Origen de la Organización Mundial del Comercio ha examinado o va a examinar todo lo que haga la Organización Mundial de Comercio, de Aduanas, perdón. Disciplinas durante el periodo de transición. Durante el periodo de transición, perdón. Es decir, hasta la entrega en vigor de las nuevas normas armonizadas, los miembros se asegurarán de que las normas de origen, incluidas las especificaciones relativas al criterio de transformación sustancial, estén claramente definidas. Las normas de origen no se utilicen como instrumento de política comercial, que las normas de origen no surtan por sí mismas efectos de restricción, distorsión o perturbación del comercio internacional, ni impongan el cumplimiento de consideraciones no relacionadas con la fabricación o elaboración del producto en cuestión. Las normas de origen que apliquen al comercio no sean más rigurosas que las que aplican para determinar si un producto es o no de producción nacional, ni discriminen entre los miembros el principio de la nación más favorecida del GATT. No obstante, con respecto a las normas de origen aplicadas a efectos de la contratación pública, los miembros no se verán obligados a contraer obligaciones adicionales a las ya contraídas en el marco del GATT 94, excepción al trato nacional en el caso de la contratación pública contenida en el párrafo 8 del artículo 3 del GATT. Todas estas disposiciones se están utilizando justamente para la facilitación del comercio, ¿no? Que todo esto, todo lo que se está utilizando en relación a las normas, facilite el comercio, no interrumpa el intercambio comercial, los tratos internacionales y más bien favorezca, ¿no? En este caso, la emisión del certificado de origen tiene que ser para facilitar, para que se pueda ayudar al comercio exterior entre los países. En nuestro caso, dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, ayuda como preferencia arancelaria al no pago del gravamen arancelario, obviamente siempre y cuando se presente el certificado de origen. Y las normas de origen se administren de manera coherente, uniforme, imparcial y razonable, ¿no? El GATT nace en 1948 con 23 países fundadores después de la Segunda Guerra Mundial. Y en 1995 no es que desaparezca el GATT se mantiene dentro de la Organización Mundial de Comercio, que fue creada en 1995 con 174 países miembros. El GATT continúa dentro de la Organización Mundial del Comercio porque se amplió el estudio de
como este es el acuerdo, el GATT es el Acuerdo General sobre Aranceles y Mercancías, se amplió al estudio o se amplió al acuerdo sobre servicios, además de la propiedad intelectual dentro de la Organización Mundial de Comercio. Importante, sí, que hablamos de propiedad intelectual, marcas, registros, fórmulas, todo está dentro de propiedad intelectual. Aquí en Bolivia, si hablamos de propiedad intelectual, es el CENAPI, donde puedes ir y si haces un invento y lo a matricular ahí, ¿no? Gracias a eso, los carcas se han hecho millonarios, ¿no? ¿Sabían, no, señores? ¿Sabían o no sabían? ¿Están o no están? Prendan sus cámaras. Está Adriana solamente. Ellas se asustaron y se salieron de las clases. Muy bien. ¿Sabían, no? Que los carcas han ganado millones por lo de No, no sabían. por lo de la propiedad intelectual. Ellos han registrado su tema Llorando se fue, que ha sido uno de los primeros, ¿no? Lo han registrado ante propiedad intelectual. Y los que no sabían han sido los de Kaoma de Brasil, que han hecho la lambada Llorando se fue, ¿no? ¿Se acuerdan de la lambada? ¿Alguien ha bailado la lambada? Alfredo sí ha bailado desde mí. De mis tiempos. Marianita ni había nacido cuando Alfredo bailaba la lambada. Y los de Kaoma, al hacer la lambada con el tema de Llorando se fue, se han hecho igual millonarios, pues, porque ha sonado muy bien ese temita. ¿No, Alfredo? Sí, claro, claro. Ha sonado muy bien el tema. Sí. Y los carcas han hecho su representación ante propiedad intelectual y hasta ahora, si suena, Le ganaron. le ganaron a los de Kaoma y ha ganado millones. A otra que le han ganado también ha sido a Jennifer López, porque canta una parte del tema también, uno de sus temas siempre. Y ha tenido que pagarle nomás a los carcas. Cosas, ¿no? Interesante, ¿no? Interesantes, y estamos dentro del comercio. Y propiedad intelectual es justamente lo que quería Bolivia. ¿Qué vamos a cantar entonces? Sí. Lo que quería Bolivia era justamente no hacer valer esto de propiedad intelectual, cuando el presidente ha solicitado que estas patentes de las vacunas del COVID no sean abiertas a nivel mundial. Eso ha pedido Bolivia, digamos, para que se puedan fabricar aquí en Bolivia o en cualquiera de los países, pero les han negado, porque eso de la propiedad intelectual. Ahora, si hay un convenio como tiene Argentina, por ejemplo, con alguna de las empresas chinas, ya es un convenio. Pueden fabricar en Argentina, pero es como la Coca-Cola, digamos, ¿no? Aquí tenemos donde fabricamos, pero no nos van a dar la fórmula, ¿no? Eso está restringido. Muy bien, vamos a aprender muchas cosas. Consultas, preguntas. Este es el marco general, por si acaso, de las normas de origen, igual que nomenclatura arancelaria, como se han podido dar cuenta. Esos puntos que han visto, estudienlos, porque de ahí nace todo lo referente a normativa dentro de la comunidad andina, dentro de la LADI, referente a normas de origen. Van a darse cuenta que Chile y Cuba, ¿sí?, en el acuerdo de complementación económica hace 22 y hace 47, que hemos tenido con esos dos países, han dicho, no, ¿para qué vamos a hacer un acuerdo? Utilizaremos el de la Asociación Latinoamericana de Integración. Y lo han usado, es suficiente, ¿no? Que iban a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Eso es lo que les digo. Cuando ustedes hagan el trabajo que van a hacer, si cortan, pegan, no importa, pero lean. ¿Ya? Por favor. Ahí se van a dar cuenta que, y van a ir más sacando las conclusiones generales de lo que es normas de origen. Cuestión operativa, aduanas, certificado de origen, referencia arancelaria, no el pago del gravamen arancelario. Eso es lo importante, que la firma esté bien, que no sea un certificado trucho, que venga dentro de los acuerdos de complementación. Además, pida
Certificado de origen de donde sea. Y nosotros también tenemos que emitir por la cuestión del Made in, ¿verdad? Eso es a nivel internacional. Eso, a ver, veamos un videíto para que no se aburran, cambiemos de, pero es de normas de origen. Ya atentos, está en inglés, lean. Es de lo que hemos hablado. No de lo que hemos hablado, de la Organización Mundial de Aduanas, pero la importancia que tiene normas de origen en el mundo. Segundito. Ya saben, tenemos toda la información en... ¿Se ve, no? Sí, alguien que me diga sí, por favor. Sí, se ve. They are an essential part of doing business across rules of origin. They are an essential part of doing business across international borders today. The hundreds of bilateral and regional trade agreements now in force, they offer companies tariff preferences on paper, but to ensure that their goods actually receive these preferences, companies must understand and use dozens of different types of rules of origin. Thousands of certificates of origin are prepared and verified every single day. Each preferential agreement has its own specific rules regarding the certification and transportation of goods. Now, to add to the complexity, several countries require origin certification even for non-preferential trade. Now, governments and companies need reliable information about rules of origin, and this information needs to be accessible for free in simple, standardized language. Now, this is why I'm so pleased to launch the Origin Facilitator today. The facilitator fills a real gap. If I want to trade product X with market Y, it will give me detailed information about the trade agreements and the rules of origin that could apply. The project ultimately seeks to cover all preferential rules of origin under reciprocal and non-reciprocal trade arrangements. With time, we hope to also cover non-preferential origin requirements. We believe this tool will prove especially useful for smaller companies in developing and least developed countries. These are the companies that have the greatest trouble navigating international trade requirements. The facilitator is the result of collaboration between the WTO, the WCO, and ITC, and it demonstrates how multilateral trade cooperation can cut trade costs, facilitate international trade, and make a real difference for businesses on the ground. Muy bien. Todo para facilitar el comercio internacional, ¿verdad? Esos organismos se han creado para eso. La Organización Mundial de Aduanas obviamente trabaja con las administraciones aduaneras de todo el mundo para hacer eso, para facilitar el comercio. Como les digo, ya desde el 2012 se ha dado este convenio de facilitación del comercio. Hemos ingresado al 2017. Tomen en cuenta que para que se apruebe una norma dentro de la Organización Mundial de Comercio y Organización Mundial de Aduana, la tercera parte de los países miembros tienen que estar de acuerdo y pueden pasar años. 2012 al 2017, mucho tiempo. Pero obviamente los países analizan la pertinidad de pertenecer o no a ciertos acuerdos, ciertas normas, ¿no? Entonces, Bolivia tendría que haber hecho ya el documento de facilitación del comercio. Y les comento que a principio de año he entrado a una reunión con el representante en Latinoamérica de la Organización Mundial del Comercio, que está en Uruguay, y entró a una reunión de la Aduana Nacional, justamente del Departamento de Normas, y el señor ha renegado
porque la aduana no tenía ni el borrador como para mostrar. Entonces, ¿de qué les voy a hablar si ustedes no tienen nada hecho? ¿Verdad? Pocas les ha dicho eso a la aduana. Esperemos ya este año, por lo menos, o el siguiente año, se emita ese documento, que va a ser muy importante, tanto para importadores, en realidad para todos los operadores de comercio exterior. ¿Sí? Y como vemos, nosotros mismos nos damos cuenta, es decir, están empeorando o están burocratizando más las cosas, y aunque no crean, eso influye demasiado. La subida de los aranceles a las importaciones, la solicitud de certificaciones, autorizaciones, ahora esta situación del etiquetado, eso hace que la gente o los importadores se cansen, ¿no? Y hagan cosas que no se deberían, ¿no? Y hablo del contrabando legal, y mucho más el contrabando ilegal. El contrabando legal, por si acaso, es el ingreso de mercancía con documentación, pero no declarada. Si declaro 500, pero traigo 1000. ¿Sí? Si me hacen un aforo, de modo, pues no. Pero hasta para eso, cuando yo estaba en el grupo operativo de lucha contra el contrabando, eso hemos investigado, y los almaceneros, ¿saben qué hacían? Esa mercancía que llegaba, claro que recibían, ¿no? Que llegaba con demasía, la guardaban más atrás, y cuando iba el técnico a hacer la verificación, contabas lo que había en la factura. Entonces, ya está bien, levanta. Y cuando subía, se subía todo lo que era ilegal. Pero como nosotros sabíamos, los esperábamos afuerita, que salgan, y así la intervención directa. ¿Sí? Nos deben extrañar los contrabandistas. Y justamente este sábado también voy a hacer ese taller con uno que ha trabajado conmigo en la unidad de control aduanero, y va a hablar del contrabando contravencional. Él ha trabajado como jefe en la SPCC, la Supervisoría de Procesamiento por Contrabando Contravencional. Muy interesante ese tema, y además tenemos que conocer de todo un poco. Muy bien, señores, creo que hasta aquí no hay mucho quórum, pero los que están presentes, que son 2 personas que veo, y no quiero decir sus nombres, los demás están durmiendo. Nos vemos el día miércoles. Cualquier consulta, todo está en la plataforma, ¿sí? Todo está en la plataforma, pero creo que todo está claro, ¿no? Para ustedes todo va a estar claro, porque el miércoles seguro van a volver a preguntar a sus compañeros, porque no han asistido. Pero si les preguntan, díganle que el video está en la plataforma y que abran la plataforma, porque se trabaja en la plataforma. ¿Ok? Bien, señores, un gusto volver a verlos. Nos vemos el día miércoles. Si hay alguna consulta más que tengan, tal vez. Callen ahora. Listo, Alfredito, Adrianita. Gracias. Buenas noches. Mercedes, Buenas noches. Oscar. Buenas Nos vemos el noches, miércoles. licenciado. Cualquier cosa, no duden, ¿no? En el grupo. ¿Ya? Si tienen alguna duda. Consulta. Buenas noches. Ok, nos vemos el miércoles.